Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy día 20 de julio. Por si acaso voy a grabar esta clase para que ustedes puedan posteriormente, si desean, repasar algunos aspectos, algunos detalles que tenemos la intención de abarcar. Bueno, concretamente los he convocado con esta agenda. Esta clase entonces la vamos a dedicar particularmente, uno, a la reformulación del proyecto que estábamos pretendiendo hacer. Dos, al establecimiento de los lineamientos generales de resolución de este problema, segunda fase o segundo cierre académico. Como tercer punto, vamos a plantearles la necesidad de utilizar este método de trabajo, el árbol del problema. Y posteriormente, en el cuarto punto, vamos a plantearles la necesidad de hacer un trabajo concretamente orientado a la determinación de causas y efectos que van a perfilar el problema, que es el pretexto para el segundo cierre. Respecto al primer punto, la reformulación del proyecto, me cabe decirles de que hemos coordinado con en realidad entre los tres paralelos, pero existe un consenso mayoritario para poder hacer un ajuste, una modificación del tema, sin salirnos de la temática de educación superior. Estamos retomando la idea que habíamos asumido la gestión pasada para justamente hacer la planificación de la 2020. Era nuestra inquietud como docentes de que sería interesante intervenir en nuestra casa. Y lo bueno de esta reformulación en ese sentido es que tiene que ver, o mucho que ver, con el último concurso que hemos elaborado, que como han visto, a ustedes de alguna manera les ha exigido pensar en las características, en los inconvenientes que son necesarios tomarlos en cuenta para hacer un planteamiento novedoso de arquitectura de interiores. El presente caso, entonces, tendría esa intención, pero ya no concentrados en un sector, en un espacio concreto, como fue en el segundo concurso, hacer el replanteamiento del nodo de acceso de la facultad, sino más bien que podamos, además, con las buenas bases de experiencia que ustedes tienen, hacer el rediseño de la Facultad de Arquitectura en el bloque A. Entonces, básicamente, lo que planteamos, o el consenso al cual hemos llegado es, en vez de hacer un proyecto nuevo, elaborar un diseño renovado del bloque A, edificio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ustedes saben que el bloque A es el bloque antiguo y nuestra pretensión en esta ocasión, alejándonos un poquito de hacer un diseño totalmente exento, con un terreno nuevo, etcétera, y además concentrado en lo que era posgrado, más bien hacer una renovación con esa intención de plantear un nuevo enfoque, un nuevo carácter de los espacios internos y obviamente los cerramientos externos, es decir, la cáscara, la envolvente del edificio, que además debería entrar en armonía con lo que es el bloque B. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Ese es el consenso al cual hemos arribado después de una coordinación con el arquitecto Benítez. Se le ha comunicado también al arquitecto Checa, de manera que ahora hablemos de esto, una elaboración de esas características. Intervenir en el bloque A del edificio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El que se conoce además tiene un nombre, ¿no? Es
Meritorio arquitecto Edmundo Mirons, es el nombre del edificio. Si es que no sabían, tiene nombre. Bien, entonces esa es la idea. Otro aspecto que nos ha llevado a esta renovación en términos, o esta reformulación en términos de diseño y del tema a abordar en esta etapa, en este segundo cierre, es que el calendario de trabajo que tenemos es bastante limitado. Fíjense, acá les estoy trayendo las características de ese calendario. Estamos hoy a 20 de julio. Fíjense las fases que tenemos para abarcar hasta el 11 de septiembre, ¿no? Y tenemos que resolver algunas fases, abarcar y lograr culminar algunas fases o etapas en ese propósito. Llegar a la defensa el 14 de septiembre de la mejor manera posible. En consecuencia, a partir de la programación que yo tenía ajustada al nuevo calendario, entonces lo que vamos a hacer hoy día es justamente establecer estos tipos de trabajos o metas y en consecuencia que ustedes tengan presente en todo momento que ajustados a ese nuevo programa tengamos que limitarnos a algunas actividades orientadas a generar y concluir lo que es el modelo teórico lo más antes posible y posteriormente empezar a hacer el desarrollo del trabajo, que básicamente sería a partir del 17 de agosto. Si es que ustedes analizan, esa es más o menos la tentativa en términos de implementación de las etapas o fases. Entonces, esto también les quería poner como información para que ustedes puedan en determinado momento concluir, presentar y evitar cualquier inconveniente en términos de seguimiento. Los lineamientos generales relacionados al tema que vamos a desarrollar este segundo cierre implicarían el más importante, ¿ya? Entre esos lineamientos sería respetar la estructura existente. Me estoy refiriendo concretamente a las fundaciones, columnas y vigas, básicamente. Podríamos excluir sin mayor inconveniente otros componentes de esa estructura. Por ejemplo, me refiero a muros, ventanas, puertas, otro tipo de cerramientos, posteriormente también la cubierta, ¿ya? Todo eso podría ser afectada en esa intervención, excepto lo que les estoy marcando en este momento. Lo que además se entiende como el componente duro de una construcción, ¿cierto? Las fundaciones, las columnas y las vigas es un problema, o sería un problema retirar, cambiar. Perdón, aquí estoy olvidando, además, obviamente las losas, ¿no? Entonces, bajo ese principio o ese alineamiento, tendríamos que trabajar. Segundo, el nuevo edificio tiene que estar orientado a debe contener, ¿no?, funcionalmente los mismos componentes. En otras palabras, tiene que tener aulas, tiene que tener laboratorios, circulación horizontal verticales, lo que es el sector administrativo, el sector de servicios, todo lo que ustedes conocen. Así que en ese sentido, digamos, no hay ninguna necesidad de ese planteamiento. No existe ninguna necesidad. En otras palabras, lo que estamos pretendiendo es que el edificio actualmente no está funcionando de la mejor manera posible. Todos sabemos eso, ¿ya?
distancias, circulaciones, posición de ambientes, porque, bueno, básicamente nos falla la economía, ¿cierto? Pero en un ambiente académico todo es posible, así que vamos a valernos de ese ambiente académico para que en forma ideal usted haga movimiento de diferente naturaleza e incorporación de algunos componentes espaciales, funcionales, de paisaje, etcétera, para que se proponga un edificio modelo. Solamente con esta condición, ¿no? Que se respete la estructura existente, fundaciones, los, columnas y vigas. Bien, entonces, ese es el propósito. Entonces, bajo los mismos componentes de la organización funcional que posee, ustedes hagan un replanteamiento, o reubicación, por ejemplo, nueva constitución de relaciones funcionales, de accesibilidad, yo qué sé. Un poco, bueno, muy similar, yo diría, a lo que fue el concurso, al segundo concurso, donde en un pequeño sector nos hemos concentrado a hacer también un replanteamiento, básicamente moviendo y dándole un nuevo cariz en términos de diseño, integralmente hablando, ¿no? A lo que fue el estar, o lo que es el estar y el pequeño snack. Entonces, los lineamientos básicos son estos. Respetar la estructura existente y reformular la ubicación, la accesibilidad, las relaciones funcionales, etcétera, de los mismos componentes que actualmente existen. Reitero, estamos hablando de aulas, laboratorios, sanitarios, etcétera. Y con la libertad que la creatividad que ustedes puedan añadir a su intervención, bueno, la posibilidad de mejorar, por ejemplo, la circulación vertical, añadirle tal vez un montacargas o un ascensor, no sé dónde, etcétera. O sea, esos detalles ya serían más resorte de la intervención de ustedes. Con ese fin, por si acaso, les voy a pasar enseguida lo que es el grupo. Estamos poniendo a su disposición los planos del relevamiento, los más actuales que tengo, ¿ya? El relevamiento del edificio. Entonces estoy colocando acá en el grupo. Miren, acabo de enviarles lo que es el relevamiento en formato AutoCAD, ¿ya? Ustedes, entonces ese archivo lo van a poder descargar, analizar. Tiene alturas, tiene las plantas correspondientes. No creo que exista mayor inconveniente. Me adelanto a decirles de que yo calculo que si no es esta semana, principios de la próxima, yo les voy a mostrar 2 intervenciones que yo particularmente hice. Es decir, es mi diseño. He intervenido en 2 sectores en la facultad solamente para que razonemos un poquito y tengamos como ejemplo los criterios o las ideas que yo he manejado en su momento, más o menos con ese mismo enfoque de reformular o mejorar inclusive lo que es nuestra casa, ¿no? Nuestra facultad. Bien, con ese propósito, un aspecto muy importante en términos operativos, en términos metodológicos, es utilizar un instrumento muy conocido llamado el árbol del problema. Es un método que nos permite estudiar una determinada situación y en consecuencia, además en una forma sistemática, ordenada, en un cuarto paso, determinar causas y efectos, ¿ya? Lo que estamos haciendo a priori, estamos partiendo de la existencia de un problema, pero no sabemos muy bien las características de ese problema. Y esas características se las puede vislumbrar de una manera, como les decía, más ordenada, utilizando este mecanismo llamado el árbol del problema. Como yo quiero que ustedes tengan un sustento teórico que utiliza este mecanismo, les estoy proporcionando una documentación que está orientada a ese fin, ¿ya? Entonces voy a, igual en este mismo momento, voy a compartir esta información para que estudien y en base a eso puedan trabajar esta semana
y en consecuencia puedan entregarme un primer trabajo de orden grupal, por si acaso. Se van a reunir grupos, máximo 6 personas, ya saben, mismas características, y van a utilizar este mecanismo que lo van a además leer en términos conceptuales en el enlace que les he proporcionado en este momento, y van a determinar causas y efectos que harían al problema que estamos utilizando como pretexto para el segundo CIES. Ese problema pretexto que a priori lo hemos determinado es que el edificio bloque A de la Facultad de Arquitectura, donde se desarrollan las actividades de pregrado para la carrera de arquitectura concretamente, no funciona de la mejor manera posible y en consecuencia nos trae, nos provoca algunos inconvenientes en términos de fluidez, comodidad, etcétera, en las actividades que corresponden obviamente a la enseñanza superior. Eso ustedes saben. Y es un problema, obviamente lo estamos determinando a priori, pero me gustaría que a través de este mecanismo a nivel grupal ustedes puedan emitir un informe, ¿ya? Un informe a través del cual vamos a poder tener un criterio un poquito más ordenado, concreto en términos de causas y los efectos que provocarían ese problema que lo estamos a priori determinando, que el edificio actualmente no funciona de la mejor manera posible. ¿Por qué no está funcionando de la mejor manera posible? Bueno, la idea es utilizar este método de trabajo para determinar qué causas provocan ese problema y, por lo tanto, ese problema, qué efectos tiene en términos de nuestras actividades como usuarios directamente vinculados, ¿no? O involucrados, que serían los docentes, los estudiantes, los trabajadores administrativos y de servicios, e inclusive las visitas. Entonces, esa es la idea. Quería proponerles entonces un mecanismo de trabajo que seguramente les va a abrir bastante las posibilidades de intervención metodológicamente hablando. Bueno, en resumen, esta es la clase que yo pretendía abarcar hoy día y vamos a entrar a una fase de intervención. Me gustaría que ustedes hagan las consultas que crean conveniente. Les voy a habilitar los micrófonos y hacemos el diálogo correspondiente, ¿ya?